Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Mauro y esto es Financieramente. Hoy vamos a hablar sobre el ahorro y te voy a contar por qué es importante ahorrar y también te voy a demostrar que vos, a partir de hoy, podés empezar a ahorrar. Y para eso te voy a revelar los 5 pasos que los vas a tener que seguir sí o sí si querés ahorrar más dinero todos los meses sin importar la cantidad de gastos que tengas actualmente. Repito, sin importar la cantidad de gastos que tengas actualmente. Estos tips van a ser totalmente prácticos para que lo empieces a aplicar a partir de hoy mismo, así que agarrá lápiz y papel porque empezamos. ¿Qué es el ahorro? Y bueno, yo acá no te voy a dar definiciones formales, porque para eso entras a Google y buscar lo que significa y listo. Yo acá lo que voy a hacer es bajar totalmente a tierra los conceptos para que lo pueda entender cualquier persona de manera muy sencilla. Entonces, ¿qué es el ahorro? Sencillo. Es la diferencia entre la plata que te ingresa frente a la plata que se te va. O sea, lo que ganás menos lo que gastás. O dicho de otra manera, es la diferencia entre lo que entra a tu bolsillo y lo que sale de tu bolsillo. Esa diferencia es el ahorro. Ejemplo, si en un mes ganás $1000 y en ese mismo mes, en el correr del mes, te gastás $900, perfecto. Eso quiere decir que ahorraste en ese mes $100. Voy a hablar en términos de dólares porque no sé actualmente de qué país me estás mirando, así que vos después haces la conversión a tu moneda local. Y ahora, ¿por qué ahorrar? ¿Por qué tenemos que ahorrar? ¿Cuál es el objetivo de ahorrar? Si los bancos igual no te dan nada, la inflación está altísima. Capaz que algunos se está preguntando, ¿y por qué debería ahorrar? Si tenemos que vivir el día a día, vivir el presente. La idea de ahorrar hoy es para tener un mayor beneficio en el futuro. Ahorrar, por ejemplo, nos permite comprarnos una casa, comprarnos un auto, hacer un viaje. O también ahorrar nos permite generar inversiones y que esas inversiones nos generen una segunda fuente de ingresos y con eso mejorar nuestra calidad de vida. Y en este punto es el que nos vamos a centrar, en el ahorro con destino a una inversión o bien a pagar tus deudas. Sí, ahorro con destino a pagar tus deudas. A la hora de ahorrar es importantísimo que definamos un objetivo. No es el hecho de, bueno, voy a ahorrar por ahorrar, sino que tenemos que definir un objetivo y saber por qué estamos ahorrando. La cosa es que nunca nos enseñaron a ahorrar. En nuestros hogares, en la mayoría de los hogares generalmente no se ahorra, mucho menos que se invierte. Y si tampoco nos enseñan a ahorrar en nuestros hogares, que tampoco nos enseñan a ahorrar en el liceo, ni siquiera en la universidad, entonces ¿cómo vamos a ahorrar si en realidad nunca nos enseñaron a ahorrar? Y muchas veces cuando uno ahorra es simplemente porque se dio, porque ese mes puntual entró un dinero extra o lo que sea, pero no porque tengamos un plan financiero, un plan de ahorro determinado. Y bueno, y es ahí donde yo les voy a dar mi humilde opinión y lo que a mí me ha servido respecto a eso. Quizás a vos sí, en algún momento tus padres, por ejemplo, te dijeron, bueno, sí, la verdad que está bueno, tenés que ahorrar, pero ahora nos dieron métricas para eso, nos dijeron cómo tenemos que ahorrar, dónde tenemos que ahorrar, cuándo tenemos que ahorrar y cuánto tenemos que ahorrar. La mayoría de las veces eso no sucede. Y es por eso que hoy yo voy a compartir contigo, si te interesa ahorrar y tener más dinero todos los meses, los 5 pasos que sí o sí, tenés que seguirlos para que puedas ahorrar más dinero a fin de mes y te garantizo que lo vas a poder hacer. Así que empecemos con el paso número 1. Págate a ti primero. ¿Qué significa esto? Cuando comienza un nuevo mes, todos podemos optar 2 caminos. Tenemos 2 opciones. El primer camino, que es el que toma la mayoría de la gente, es que bueno, comienza un nuevo mes, cobramos el sueldo y lo primero que hacemos es pagar todos los gastos que tenemos que pagar, la comida, combustible, el alquiler, etc. Puede que llegue justo a fin de mes, puede que me sobre un poquito, ahí logré ahorrar dinero, o puede que hasta quizás ni llegue a fin de mes y los últimos días los pague con la tarjeta de crédito, que de esa manera me estoy sobrecargando a mi ingreso del mes siguiente. O visto de otra manera, estoy pagando eso con trabajo que todavía ni siquiera realicé. Turbio. Pero el banco igual te deja hacer eso, porque después te va a cobrar intereses si no pagas en fecha. Ahora tenemos el otro camino, que es el camino recomendable, en el que cuando comienza el mes, cobras tu sueldo y lo primero que haces es separar un porcentaje de ese sueldo que va a ir dirigido al ahorro. Y luego se pagan todos los gastos que se tiene que pagar. La diferencia está en priorizar el ahorro, pagarte a vos primero y luego pagar los gastos.
Ahora, capaz que me decís, bueno, Mauro, pero yo no puedo separar la plata antes porque llego justito a fin de mes. Y no, déjame decirte que sí podés hacerlo. Ahora en los siguientes pasos te voy a explicar cómo vos podés hacerlo. La clave en este paso número 1 es que esa plata que separes no se toque. Por nada que no se toque. Se la separa y no se toca. Y yo en este caso te recomiendo abrirte una segunda cuenta bancaria donde vaya dirigido ese dinero a esa cuenta diferente a la cuenta que usás habitualmente para tus gastos, etc. Y sé que esto es un acto de mucha voluntad. Así que si te cuesta un poco el hecho de no tocar esa plata, quédate hasta el final del video porque te voy a regalar un bonus en el que esta tarea te va a ser muchísimo más sencilla. Mauro, no tenés ni idea la cantidad de gastos que yo tengo. Me encantaría ahorrar, pero entre el alquiler, la nafta, la comida que está carísima, los niños, no puedo ahorrar. Me encantaría, pero no puedo ahorrar. Vos sabés que yo vi un canal de YouTube donde te enseñan cómo puedes ahorrar más plata justamente sin importar la cantidad de gastos que tengas. Creo que te puede interesar un montón. Bueno, y en este momento es el que ya vas armando una listita de personas para mandarles este video. Y entonces, sin importar la cantidad de gastos que tengas, yo te voy a decir qué puedes hacer para ahorrar más dinero todos los meses en los siguientes pasos. Pero el primero es que separes un porcentaje de tu sueldo. Bueno, Mauro, ¿y cuánto separo? Yo te recomiendo que si todavía no estás generando ningún ahorro, llegás justito a fin de mes, separes el 10% de tu sueldo. Y si ya estás generando algún ahorro, yo te recomendaría aumentar al 20 o hasta el 30% de tu sueldo dirigido al ahorro. Y luego vivir el resto del mes claramente ajustado al 90, 80 o 70% de tus ingresos. Parece difícil, pero vas a ver que tenés un montón de gastos al pedo. Como decía, tenés un montón de gastos innecesarios que lo vas a poder recortar. Y acá hagamos una aclaración. ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? Para cambiar el auto. No. Y para meter un viajecito, playita, relax. Ah, ya entendí, Mauro. Tengo que ahorrar para invertir. Exacto. El único objetivo de este ahorro es o bien para pagar tus deudas o para invertir. Perfecto. Voy a ahorrar entonces para invertir y comprar una casa más grande. No, eso tampoco. Porque tu casa no es una inversión. Tu casa es un gasto. Contrario a lo que la mayoría de las personas creen, que su casa es una inversión, esto no es así. Porque comprarte una casa más grande te conlleva mayores gastos. No te genera mayores ingresos. Vas a tener que pagar más luz, más contribución, más agua, más todo. Esto se trata de ahorrar para invertir. Y una inversión te tiene que dar un mayor flujo de efectivo, no de gastos. A no ser que quieras comprar una casa o un apartamento para alquilarlo y de ahí sacar una renta. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero si no, acordate que tu casa no es tu mayor inversión. Tu casa es un gasto. Mauro, la verdad me estás matando. Yo también quiero tener una vida. Tener un viajecito, cambiar el auto, comprar una casa más linda, no seas malo. Bueno, entonces para esto vas a tener que asignarle un porcentaje extra de tu sueldo para destinarlo a estos gastos. Entonces puedes separar un 10% destinado al ahorro para pagar tus deudas o invertir y otro 10% para estos gastos. ¿Viste qué fácil que te solucione el problema? Bueno, y entre nosotros, una vez separado ese 10, 20 o 30% del sueldo, la pregunta es, ¿y cómo carajo hago para vivir el resto del mes ajustado a lo que me queda? Y entonces pasamos al paso número 2. Rechaza las gratificaciones inmediatas. Las gratificaciones inmediatas son esas compras que hacemos por impulso. Esas que venimos caminando o estamos en el shopping y vemos algo y qué lindo eso, lo quiero, lo necesito y lo compramos. Y días después nos damos cuenta que en realidad no lo necesitábamos. Que compramos simplemente porque nos pareció lindo o lo queríamos en ese momento y fue totalmente una compra por impulso. La clave está en pensar, antes de hacer esa compra, pensar si realmente es necesario lo que vamos a comprar o no. Y esto es importantísimo, porque este es el enemigo número 1 del ahorro, lo que son las gratificaciones inmediatas. Esto suena sencillo, pero yo sé que estando en ese momento no es muy sencillo abstenerse a eso. Y por eso te voy a dejar una técnica que es la que yo he utilizado por mucho tiempo y me ha servido muchísimo, que es comparar el precio de lo que vas a comprar con tu valor hora. ¿Qué quiere decir esto del valor hora? Es que determines cuánto ganás por cada hora trabajada. ¿Y cómo se hace esto? Dividiendo lo que ganás por mes sobre la cantidad de horas trabajadas en el mes. Y acá vamos a ver un ejemplo bien sencillo para que te quede claro. Supongamos que por mes ganás $1000. $1000 es lo que te queda en la mano después de las deducciones. Y trabajás 8 horas de lunes a viernes. Entonces tenés que hacer lo siguiente. Dividís 1000
sobre la cantidad de horas trabajadas, que en ese caso sería 8 por 22. 8 son las horas trabajadas por día y 22 los días trabajados en ese mes, que generalmente se toma este número como días promedio de trabajo. Y esto nos va a dar un resultado de 176 horas trabajadas en el mes. Y entonces, sencillo, dividís 1000 sobre 176 y eso te va a dar $5,68. Y esto quiere decir que tu valor hora de trabajo, si trabajás 8 horas de lunes a viernes y ganás $1000 por mes, es de $5,68 por hora trabajada. Ese valor, pasarlo a la moneda local de tu país, en Uruguay son aproximadamente unos 250 pesos. Y lo interesante acá es que cuando vayas a hacer esa compra, pienses, según lo que sale, según su precio, ¿cuánto tiempo de trabajo me consume esto que quiero comprar? Y estoy seguro que te vas a llevar muchas sorpresas y eso va a hacer que te limites y que muchas compras que pensabas hacer no las termines haciendo. Por ejemplo, si te vas a comprar algo que sale $100, bajo el ejemplo que vimos, eso te va a consumir un poquito más de 17 horas de trabajo. Y bueno, ahí vas a tener que analizarlo si realmente es necesario o no. A mí me ha servido muchísimo esta técnica y espero que también te pueda servir a vos. Y ahora vamos a ver el tercer paso, donde vas a tener que reducir al máximo el uso de tu tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son un peligro. Lo recomendable es que ni las uses. Es más, ni siquiera salgas con ellas. Usala, por ejemplo, si te vas a comprar algo de mucho valor, por ejemplo un mueble que te costaría muchísimo pagarlo en efectivo. Bueno, en esos casos sí, pero tené presente de pagarlo en X cantidad de cuotas que sean sin interés. Y la premisa acá es, si tengo la plata, lo compro. Si no tengo la plata, no lo compro. Sencillo. Ahorro, porque ahora ya sé ahorrar, y me lo compro más adelante. Pero no me endeudo. No me endeudo. Acostumbrate a usar la tarjeta de débito o el efectivo, pero no la tarjeta de crédito. Porque una vez contraes una deuda, se forma una bola de nieve que es muy difícil salir de ahí. Entonces, reducí al máximo el uso de tu tarjeta de crédito. Es un gran problema, yo sé, porque la tarjeta de crédito te da ese poder de poder comprar lo que quieras, cuando quieras, y hasta parece que la está pagando ese plástico, que no la estás pagando vos. Y los bancos saben esto, y encima hacen negocio con esto. Son unos pillos los bancos. Y después nos llenan con publicidad invasiva. Que bueno, ya vamos a hablar sobre estos temas en futuros episodios. Y ahora pasamos al paso número 4, donde tenés que llevar un registro de tus gastos. Y este paso es fundamental. Quizás es el más tedioso de todos, pero es fundamental porque gracias a llevar un registro de gastos, no de gatos, de gastos, vas a poder identificar dónde está la fuga, dónde se está yendo la plata. ¿Nunca te pasó que de repente en un mes ves y, ay, bueno, ya no hay más plata? ¿Y en qué se fue? Y bueno, solamente conociendo tus gastos y registrando esos gastos, vas a saber dónde se te está yendo la plata. A mí me ha pasado en algunos meses de darme cuenta que, por ejemplo, he gastado muchísimo en Uber. Y en otros meses se me recontra fue la moto pidiendo delivery. ¿Y cómo supe esto? Porque llevo un registro de gastos. Y esto me permite al mes siguiente ajustar, saber en qué tengo que controlarme y no gastar tanto en esa categoría. Cualquiera sea la categoría. Y también te puede ayudar a identificar esos gastos hormiga, que son los gastos a diario, chiquititos, pero lo tenemos a diario. Llámese Coca-Cola, el café de la mañana, los bizcochos, que quizás ese gasto es insignificativo, pero a lo largo del mes termina siendo un importe bastante elevado de tus ingresos. Y para esto lo primero que tenés que saber es que existen dos grandes categorías de gastos. Lo que son los gastos fijos y lo que son los gastos variables. Los gastos fijos son esos gastos que sí o sí los tenés todos los meses. Llámese el alquiler, el celular, el wifi, el gimnasio o club deportivo, que son gastos tipo cuota, que sí o sí están ahí todos los meses. Y los gastos variables son esos gastos que difieren de un mes a otro, que difieren mucho, como por ejemplo la alimentación, la vestimenta, entre otros. Y acá yo te recomiendo lo siguiente, que agarres una hoja, ¿sí? Ahora, que agarres una hoja y un lápiz y pongas dos columnas, y en una le pongas gastos fijos y en la otra gastos variables. Y entonces vas a ir anotando en cada columna todos los gastos que vos tenés, que podés bajarte, por ejemplo, el estado de cuenta del banco si no te acordás los importes de cada uno de ellos. Y entonces vas a ir anotando en cada columna todos los gastos que vos tenés. Primero, y para ayudarte con esto, vamos a trabajar con lo que son los gastos fijos. Y después le metemos los gastos variables. ¿Y cuáles son estos gastos? Yo acá te voy a dejar una listita para que vos puedas basarte en ellos. Puede que algunos de estos gastos no lo tengas o que tengas otros gastos que no aparecen acá.
Eso lo tenés que hacer según cómo sean tus gastos. Y bueno, dentro de gastos fijos tenemos el alquiler, si no vivís en casa propia, el celular, el wifi, gastos comunes, si vivís en un apartamento, si no podés agregarle el agua, la cuota del cable de televisión, Netflix, otras suscripciones, el club deportivo o gimnasio, idiomas, jardín o colegio de los niños, universidad, tenemos la asociación médica, veterinaria si tenés mascotas, la patente del auto, tributos domiciliarios, etc. ¿Y cuál es la idea de esto? Que puedas identificar en esos gastos los que realmente no necesitas o no lo estás utilizando correctamente. Ejemplo, si estás suscrito a Netflix y también tenés el cable y lo cierto es que no ves televisión por cable, por dar un ejemplo, bueno, capaz que no lo tenés que tener y podés darte de baja el cable. O quizás estás asociado a un club deportivo o un gimnasio y por motivos X no estás yendo. Y bueno, o empezás a ir o date de baja a ese gimnasio porque estás teniendo un gasto que no lo estás aprovechando. Hay personas que, por ejemplo, pagan Amazon Prime sin siquiera saber que están pagando eso. A mí me pasó de suscribirme a Amazon Prime por error. No recuerdo si fue en un momento que compré algo por Amazon o toqué un clic sin querer y me suscribí. Y sé que a otras personas le han pasado lo mismo. Y me di cuenta en el momento en que llegó el estado de cuenta de la tarjeta y vi que ahí decía Amazon Prime, que no era un servicio que lo estaba utilizando. Y ahí me lo di de baja. Pero ¿cómo me di cuenta? Y bueno, porque controlo los gastos y los estados de cuenta, que eso es necesario y lo va a tener que hacer. Y bueno, lo segundo que vamos a hacer es analizar los gastos variables, que es acá donde la mayoría de la gente patina. Y te voy a dar ejemplos de estos gastos para que puedas basarte en ellos, pero también tenés que poner acá los gastos que tengas vos. ¿Cuáles son los gastos variables? Y bueno, por ejemplo, el combustible, la alimentación, cuidado personal, farmacia, limpieza, regalos, mobiliario, ropa, transporte, delivery, mascotas, libros, cursos, educación, etc. Analizando estos gastos variables es donde vos vas a encontrar e identificar esa fuga. Y lo interesante de identificar esto es que al otro mes podés ajustar esos gastos en esa categoría y de esa manera vas a estar ahorrando más dinero todos los meses. Te vas a llevar sorpresas, buenas sorpresas. Esto al principio, lo cierto es que te va a parecer un embole, pero es importantísimo. Si de verdad querés ahorrar más dinero todos los meses, esta actividad de registrar los gastos es importantísimo. Esto se trata de crear un hábito. Al principio te va a costar un poco, pero después lo vas a hacer totalmente automático y va a ser parte de tu día a día, que no te lleva mucho tiempo, es muy sencillo. Y tenés 3 maneras de registrar estos gastos. La primera, muy sencilla, es agarrar un lápiz y papel y anotar tus gastos. Yo no recomiendo mucho esa, pero si no te das mucho con la tecnología, la podés utilizar. La segunda manera, que es la que yo he utilizado y utilicé por mucho tiempo, es apoyarte con una planilla de Excel y ahí anotar todos los gastos que vas teniendo en el mes. Y la tercera manera, y acá te tiro una buena, es que hay aplicaciones móviles, que yo actualmente utilizo una de ellas, que te hacen todo el trabajo, o sea, te facilitan un montón. Y bueno, después de haber probado varias, la que más me gustó, que es la que utilizo hoy en día, se llama Spendi. Y acá quiero aclarar que esta empresa a mí no me paga nada por decir esto, simplemente lo digo porque lo recomiendo, porque es la que uso yo y es la que más me ha gustado. Y ahora te voy a mostrar muy brevemente cómo funciona esta aplicación para que entiendas un poco cómo lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Y bueno, acá estamos en la aplicación de Spendi. Yo me la bajé en otro celular para modo educativo. Y lo que hice fue te va a pedir tu mail y tu nombre, nada más. Después te aparece esto, que ahí quizás ven que no está 100% traducida al español, pero es solamente esto. Después todo lo van a ver en español. Si van a donde dice más, ahí pueden crear categorías. Me dice acá categorías. Yo borré las que ya venían, pero acá lo pueden crear, pueden tomar las que ya están o crear ustedes mismos su propia categoría. Vamos a poner, por ejemplo, alquiler. Le podés poner un color y le podés poner un loguito y está creada la categoría. Vamos a hacer simplemente esta como gasto fijo. Después vos seguís haciendo con los otros gastos. Y vamos a poner también un ejemplo de un gasto variable como, por ejemplo, delivery. Delivery, vamos a ponerle otro color y le metemos un simbolito. Y creamos la categoría. Una vez crees todas las categorías que quieras, vas a la parte de cronología. Ahí ya no hay nada, pero le puedes, para agregar
manualmente y ahí lo que puedes hacer es crear un gasto. Ejemplo, querés agregar el alquiler. Vamos a poner alquiler y ahí ya te sale cuánto. Ejemplo, 20.000 pesos. Billetera efectivo. Hoy le escribís una nota si querés, si no, no le escribís nada. Y lo que podés hacer acá es un gasto programado. Ponerle ahí donde dice repetir cada mes. Entonces lo registrás una vez y no lo vas a tener que registrar nunca más. Y ahí ya queda, ya tenés un gasto programado que es el alquiler. Y todos los meses este gasto va a aparecer ahí, no lo vas a tener que poner. Todos los gastos que sean, ejemplo, los fijos, que sucedan todos los meses, lo agregás una vez, después ya no necesitas hacerlo. Y vamos a ver un caso de los gastos variables. Ejemplo, delivery, te comiste algo y te gastaste 500 pesos. Si querés en la nota puedes poner qué gastaste, si no, lo dejas así nomás. Y ahí te aparece el gasto. Esto también se lo puede hacer como ingreso, si creen que les pueda servir y aportar. Así como creas una categoría para los gastos, puedes crear para los ingresos. Y a fin de mes juntas todo lo que te dé en los gastos y en los ingresos y vas a tener un total. Les voy a hacer un caso para que vean. Vamos a crear una categoría que sea ingresos. Vamos a poner que sea, ejemplo, sueldo. Después ustedes crean, si tienen algún otro ingreso, lo agregan ahí. Vamos a ponerle verdecito. Bueno, vamos a dejar acá. Perfecto. Está creada la categoría sueldos. Vamos a donde estábamos. Más. En vez de gastos le ponemos ingresos. El sueldo, cuánto cobramos. Bueno, esto está en pesos uruguayos. Porque, bueno, yo soy de Uruguay y lo hice en pesos uruguayos. La fecha le podés agregar una fecha. Y en el importe le pones ejemplo, ya que está en pesos uruguayos. Vamos a ponerlo en pesos uruguayos. Vamos a poner 30.000 pesos uruguayos. Y acá te va a decir una grafiquita de tus ingresos y tus gastos. Que si le tocas acá, te va a armar una gráfica de todos los meses. Acá estamos en mayo. Puedes ir pasando y te aparecen todos los meses. Y si vas a categoría gastos o ingresos, bueno, ingresos fue ese el total. La categoría de los gastos, y esto es muy bueno. Ves que el alquiler representó un 97,6% y el delivery un 2,4%. Esto, si anotás todos los gastos, cuando termina el mes, mirás esto, es información riquísima. Y esto te va a ayudar un montón en tomar decisiones de dónde podés ajustar esos gastos. Y bueno, quería mostrarles un poquitito cómo funcionaba esta aplicación, como para cerrar la idea. Y espero que les sirva y que les sea de mucha utilidad. Y ahora llegamos al quinto y último paso, y es que empieces ya. Que comiences ahora mismo. Te va a llevar algunos meses para pulirlo y notar grandes diferencias, pero empezá ahora. Empezar con algo imperfecto es mejor que no empezar nunca. Y hasta acá hemos llegado en el video de hoy, y como premio, si te quedaste hasta acá, te voy a dar el bonus que te dije que te iba a dar para que la tarea del primer paso de separar ese ahorro y no tocarlo se te sea mucho más sencillo. Y entonces, una vez creada esa segunda cuenta en el banco, en el que vas a separar, ejemplo, el 10% de tu sueldo todos los meses, pero entre nosotros, lo cierto es que te cuesta mucho tener esa plata ahí y no tocarla, te voy a dar un truco que te va a servir como para no tocar esa plata. Lo que vas a tener que hacer es ir a tu banco y pedir que esa cuenta te la desasocien de la tarjeta. Que vos con la tarjeta no puedas utilizar esa cuenta. Simplemente va a estar asociada a tu cuenta actual, la que ya la tenés, que es la que vas a hacer todos los movimientos. Pero esa otra cuenta, aunque quieras gastarla con la tarjeta, no vas a poder hacerlo. Lo único que vas a poder hacer es transferir de una cuenta a la otra. Pero en ese momento vas a ser consciente de que estás haciendo eso y de que en realidad te estás engañando a vos mismo. De todas maneras, lo que vas a estar evitando con esto es justamente esas compras por impulso, ese enemigo del ahorro, esas gratificaciones inmediatas, porque no va a estar asociada esa cuenta a tu tarjeta. Entonces esa plata no va a poder salir de ahí. Y ahora sí, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Mauro y nos vemos en el próximo episodio de Financieramente. ¡Chao! Y si te cuesta un poco el hecho de no tocar esa plata, quédate hasta el final.